aplauso, por favor. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecerle a la Universidad Pedro Enrique Ureña y al rector, el doctor Miguel Fiallo Caldesí, al Centro de Altos Estudios Humanísticos del Idioma Español y a su director y arquitecto Esteban Prieto Vicioso, y por supuesto al presidente de la Sociedad Numismática Dominicana, José Miguel Hernández, José Manuel Hernández, que tuvo la extraordinaria deferencia de invitarnos a compartir con ustedes en el día de hoy. Quisiera comenzar diciendo que mi primera visita a Santo Domingo fue en 1985. En aquel momento tuve una impresión que permaneció en mi memoria y que quiero compartir con ustedes. La primera experiencia de un muchacho en 1985, yo tenía 20 años, era que Santo Domingo era una isla que tenía un pasado glorioso, un vacío tremendo por 300 años y un presente modesto en 1985. Entre 1985 y el año 2018 que estamos, he visto a Santo Domingo progresar de una manera extraordinaria. He visto cómo el país ha ido creciendo y cómo su gente se ha ido profesionalizando, de manera que es un verdadero placer para mí estar con ustedes en el día de hoy y hacer un recuento de 5 siglos de historia que unen a nuestros dos países, Venezuela y República Dominicana. Tratar de establecer esos puntos comunes que a veces quedan olvidados en la historia. Y por eso quise hacer de esta charla, que fue un poco improvisada, un punto de encuentro entre las vinculaciones históricas y numismáticas entre nuestros dos países hermanos, que somos la parte de arriba y la parte de abajo del Caribe. Con este pequeño preámbulo, entonces vamos a comenzar. Quisiéramos revisar los vínculos históricos y numismáticos entre las dos naciones y a partir de 3 temas básicos que vamos a tratar de abordar de una manera concisa para poder cubrir, porque es un tema bastante largo. Vamos a tratar el circulante en la provincia de Costa Firme o provincia de Venezuela en la época de la conquista, básicamente el siglo XVI, que es la época más fascinante de la historia colonial que nosotros compartimos, y hasta el siglo XVIII. En segundo lugar, vamos a tratar un tema muy específico que es de interés común a los numismáticos venezolanos, dominicanos, cubanos y puertorriqueños, que es la exportación de macuquina desde Venezuela hacia el Caribe por los realistas que venían huyendo de la revolución fascinerosa que estaba alborotando la provincia de Venezuela o la Capitanía General de Venezuela. Por último, y sin pretender hacer de esto una lección de moral o de ética en numismática, quiero tratar un tema que es el de las piezas de cobre de 1 cuarto y 2 cuartos, que han sido alternativamente atribuidas a Venezuela y a República Dominicana en las diferentes referencias numismáticas y de catálogos de subasta a lo largo de los últimos 150 años, y que yo pienso que con poco rigor se han venido aceptando como válidas cosas que no están todavía demostradas. Y para concluir, quiero compartir con ustedes un pequeño hallazgo que ha hecho un colega nuestro que está aquí presente sobre una acuñación de un real venezolano de Maracaibo en 1813, reacuñado como 1 cuarto del real de Santo Domingo, moneda de necesidad de 1812. Vamos entonces a tratar el primer tema. ¿Qué nos une a República Dominicana y a Venezuela? Bueno, evidentemente
deberíamos arrancar esto diciendo que nuestras relaciones, nuestros vínculos son inclusive anteriores al descubrimiento, puesto que compartimos una herencia indígena común. Los indios taínos dominicanos son familias de los indios arahuacos o caribes venezolanos. Y cuando se decía que estos no tenían monedas, yo ayer estaba pensando si debía decirlo o no, pero lo voy a decir. Los taínos y los arahuacos nuestros se encontraban en las islas de los Roques para hacer comercio, e intercambiaban conchas de botutos, intercambiaban otro tipo de cuentas, de manera que no es simplemente que hubo una migración de los indios del continente hacia las islas o viceversa, sino que había un activo intercambio comercial entre los indios de las dos naciones. O sea que la historia de Venezuela y República Dominicana no nace con el descubrimiento, porque ya venía existiendo de una manera activa entre las dos naciones indígenas. Ahora bien, vamos entonces a sistematizar la exposición en 4 puntos: el descubrimiento, conquista y población de Venezuela desde Santo Domingo, la Venezuela de los Huelces o de los Belsas, y la dependencia jurisdiccional de Venezuela de la Audiencia de Santo Domingo, para concluir con un hallazgo que también debemos a otro colega que está aquí presente, que es el doctor Jorge Proto, que hizo un descubrimiento histórico de la mayor importancia para la numismática venezolana y que yo lo reporté en la última convención de numismática de Caracas y quiero compartirlo con ustedes. Bueno, todos saben que Venezuela fue descubierta por el almirante Colón en su tercer viaje en 1498, cuando tocó las costas de Paria en Venezuela. Fue la primera vez que Colón tocó tierra firme y por eso la provincia de Venezuela, su primera denominación en todos los documentos oficiales, es provincia de tierra firme. En ese primer viaje, Colón reporta en su diario haber intercambiado cuentas por perlas con los indios que se le aproximaron a las naves. Entonces, y como las perlas forman parte del primer monetario de Venezuela, pues lo quiero poner de relieve para decir que con la llegada de Colón se descubrió la primera gran riqueza de Venezuela, que fueron las perlas de Margarita. Aquí tenemos un mapa posterior, no es contemporáneo, no es del siglo XVI, es comienzo del siglo XVII, donde se puede apreciar lo que era la extensión de la provincia de Venezuela, que va desde el Cabo de la Vela hasta la desembocadura del río Orinoco y que comprende las provincias que ya les voy a mostrar de seguida. Básicamente la primera división político-territorial de Venezuela comprendía la provincia de Trinidad, que por supuesto luego se perdió cuando los ingleses la tomaron en 1797, la provincia de Margarita, la provincia de Cumaná o Nueva Andalucía, la provincia de Guayana, que alternativamente dependió de la audiencia de Santo Domingo o de la audiencia o del reinato de Santa Fe, porque en un momento dado Gonzalo Jiménez de Quesada insistió en que Guayana se integrara al virreinato de Nueva Granada, porque él insistía en ubicar una salida fluvial para las riquezas de la sabana de Bogotá por vía fluvial hasta la salida de la boca del Orinoco. La provincia de Maracaibo, que incluía después Mérida, y la provincia de Venezuela, que comprendía Coro, que luego fue traspasada a la provincia de Maracaibo. De importancia especial en esta primera etapa es la provincia de Margarita, la isla de Margarita, que está compuesta de 3 islas. La grande es la isla de Margarita y las 2 pequeñas abajo son las islas de Coche y Cubagua. Cubagua para la historia es muy importante porque es el primer centro de riqueza encontrado por los españoles en América. En Cubagua se encontraron unos ricos bancos perlíferos y vemos cómo las primeras rancherías para explotar las perlas se establecen en 1502, es decir, apenas 4 años después del descubrimiento, lo que convierte a Cubagua y a Margarita pues, en uno de los enclaves fuertes del proceso de descubrimiento y conquista de la corona española en América. Básicamente lo que quiero resaltar aquí es que tuvo una vida efímera porque en el curso de los siguientes 30 años se acabaron los bancos de perlas, tuvo un terremoto que destruyó la isla, la ciudad de Nueva Cádiz y las perlas perdieron importancia al descubrirse las riquezas fabulosas que encontraron los españoles en México a partir de la conquista en 1519.
Pero sí es importante desde el punto de vista numismático señalar que además del circulante que trajeron los conquistadores desde Santo Domingo hacia las costas venezolanas, el extendido uso del trueque, que era el mecanismo de intercambio comercial más importante, y los productos agrícolas que se cambiaban unos por otros, el circulante de esos primeros colonos eran oro y plata corriente, cochanos, que eran pepitas de oro o polvo de oro que se encontraban en los lechos de los ríos, y las perlas, que representaron una porción muy importante de la moneda local, ¿no? Y para darle un poco la idea de qué se hacía, aquí tienen una ilustración de un grupo de perlas. Van a ver que hay unas perlas que están como irregulares, que no tienen formas redondas, y hay perlas redondas que son como las que se usan en joyería. Pues bien, las perlas redondas se separaban y se usaban como joyería, y las perlas irregulares, que se llamaban rostrillos, se utilizaban como moneda. Durante todo el siglo XVI en Venezuela las perlas se usaron como medio de pago, y incluso se extendió su uso hasta el resto de la provincia, al punto de que en Caracas, en 1590, se utilizaban las perlas para intercambio, y existía una ordenanza dictada, por cierto, por un antepasado de Simón Bolívar, llamado Simón Bolívar el Viejo, por la cual se les dio valor como moneda de curso legal, es decir, tenían valor liberatorio para el pago de impuestos y para el cumplimiento de obligaciones mercantiles, a razón de 11 gramos de rostrillo por 2 reales de plata y 16 reales de perlas por 1 peso de oro fino. Acabadas las perlas de Margarita, la conquista de Venezuela se hizo tórpida, lenta, cruenta. Fue un proceso que demoró más de 100 años, que se compara muy desfavorablemente con lo que ocurrió en México o lo que ocurrió en Perú. Y hay una explicación que tiene que ver con las raíces indígenas nuestras y las de la República Dominicana, porque en República Dominicana también pasó lo mismo con la conquista con los taínos, que eran muy guerreros. Los indios nuestros eran muy aguerridos y no tenían una estructura político-territorial piramidal como sí tenían los mexicanos, los aztecas, o como sí tenían los incas. Para los españoles, que venían con armas, con caballos, con una cantidad de pertrechos, con pólvora, conquistar un imperio como México resultó 1000 veces más fácil que conquistar un país disgregado, extendido como Venezuela, donde cada territorio tenía un cacique local. En México, y lo mismo pasó en Perú, conquistando o secuestrando a Moctezuma o luego a Inca Atahualpa, pues al matar, como quien dice, la culebra por la cabeza, al obtener, deponer al dueño o al emperador del territorio, los españoles heredaron esa estructura y simplemente el pueblo se acostumbró a seguir obedeciendo a los nuevos dueños o emperadores. En Venezuela no ocurrió así. Los indios nuestros resistieron la conquista aguerridamente. Pero otro capítulo importante que nos une a la República de Venezuela, con la República Dominicana, es que en el año de 1528 el emperador Carlos V celebró con unos vaqueros de Habsburgo, la familia de los Welser o de los Belsares, un contrato de capitulaciones por el cual le entregó la administración de la provincia de Venezuela a estos vaqueros para que se cobraran parte de un préstamo que él había recibido con ocasión de su elección como emperador de Alemania. Y en aquella época, pues vale decir que la ética no era igual que la de ahora. Pues si una persona quería ser electo emperador, pues y le faltaban 3 o 4 votos, pues bueno, buscaba lo que esas personas necesitaban, se lo ofrecía y negociaba los votos. Eso era algo muy corriente. Y efectivamente Carlos V, con un préstamo organizado por la banca Fugger, que hizo un préstamo sindicado, compró los votos que le faltaban para ser electo emperador de Alemania. Y por ese expediente llegó a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a partir de 1519. El préstamo a los Fugger se les pagó a los Fugger entregándole las minas de mercurio de Almaden.
a los Bézares, que tenían una parte más pequeña de préstamos, y deslumbrados por el acontecimiento de la conquista de México, pues les pareció bien al emperador entregarles en usufructo o en administración la provincia de Venezuela, que tenía esa fuente de riqueza en vías de extinción, que eran las perlas, para que los Bézares se cobraran de allí el préstamo que habían recibido. Lo interesante es que los Bézares habían acompañado toda la expedición del descubrimiento y conquista de América y ya tenían oficinas comerciales en Santo Domingo, y desde Santo Domingo organizaron la expedición para llevar a cabo la conquista de Venezuela, que había sido delegada por las capitulaciones firmadas con el emperador. Así tenemos que en marzo de 1528 se firma el contrato con los Bézares, con la corona de Castilla. Se les entregó la explotación de toda la provincia de Venezuela, desde el Cabo de la Vela, que es al occidente, en la frontera con Colombia, hasta Maracapana, que es en el estado de Sucre. Maracapana, curiosamente, los sucreses la promocionan como la única ciudad de las 5A, tienen 5A en Maracapana. Aquí tenemos un grabado que muestra con cronología cómo fue el proceso de conquista del territorio y de Venezuela por parte de los Bézares. Ellos llegaron desde Santo Domingo a Santa Ana de Coro, que además era la vía más corta. El territorio que se les había concedido iba desde el Cabo de la Vela al occidente hasta Maracapana en el oriente. Tenían el compromiso de al menos fundar 2 poblaciones y construir 3 fuertes, y debía traer 4 navíos y 300 hombres armados. Debía traer también mineros de Silesia, y esto es un dato muy interesante, puesto que los banqueros alemanes, los Fugger y los Bézares, tenían en Europa el monopolio del comercio de plata proveniente de las minas de Austria y de Silesia, y luego tuvieron parte importante en la explotación de las minas de plata de México, con el mercurio que venía de España, de Almadén, el cual ellos tenían bajo su propio control. De manera que los banqueros alemanes tuviesen interés en cualquier explotación de América era obvio, porque era la única manera de preservar su monopolio. En fin, lo cierto es que en 1529 llega Juan de Ampie con 4 barcos y 700 hombres, Ambrosio Alfín. Esto es un grabado del galeón La Santa Trinidad, que se supone es el barco con el que vino Alfínger a Venezuela, desde Santo Domingo. Y tenemos otro grabado que ilustra las expediciones llevadas a cabo por los 3 gobernadores enviados por los Bézares a Venezuela. El que está nombrado abajo, Georg Speyer, fue el tercero y el penúltimo. Importante destacar que los Bézares estaban emparentados con la casa de Apuro. A diferencia de los Fugger y los demás banqueros, a los cuales la nobleza europea despreciaba por su condición de usureros, como los llamaban, en el caso de los Bézares, estos eran nobles y estaban muy bien entroncados con la casa de Austria. Y eso explica por qué en este caso en particular, que es el único caso conocido, la corona española se desprendió de su potestad de gobierno, de soberanía, para entregársela a una persona que ni siquiera eran nobles, eran banqueros. Importante destacar también que la audiencia de Santo Domingo, que fue creada en 1511 por el rey Fernando el Católico, básicamente actuando como regente de su hija Juana la Loca, se crea la audiencia de Santo Domingo con un primer propósito, que era ponerle freno a las inmensas prerrogativas que tenía la familia de Colón conforme las capitulaciones firmadas con Isabel la Católica. Era una manera de ponerle un freno jurisdiccional al desmedido poder ejecutivo del que gozaba Diego Colón, que estaba tratando incluso de reclamar los mayores privilegios que le correspondieron a su padre, Cristóbal Colón. El distrito inicial de la audiencia de Santo Domingo comprendía
los territorios de la Española, Cuba, Puerto Rico y la tierra firme conquistada hasta ahora, que esa era la provincia de Venezuela. Tuvo jurisdicción sobre Venezuela y las provincias que la componían, que ya mencioné antes: Margarita a partir de 1525, Venezuela 1528, ya les expliqué que Venezuela era desde el Cabo de la Vela hasta Maracapana, Trinidad en 1529, Cumaná en 1568 y Guayana a partir de 1593. ¿Por qué 1593? Porque antes de ese periodo, debido a la exigencia o solicitud hecha por Gonzalo Jiménez de Quesada a la corona española, la provincia de Guayana estaba adscrita al virreinato de la Nueva Granada. Posteriormente, la audiencia de Santo Domingo perdió jurisdicción sobre Guayana en 1549, de nuevo a favor de Colombia, Mérida y Maracaibo también a favor de Colombia, y de Venezuela en 1717, pero luego la recupera en 1742 y la conserva hasta 1786, cuando se crea la audiencia de Caracas. Lo que es importante resaltar en este punto es que las funciones de la audiencia de Santo Domingo abarcaban no solamente la administración de justicia, eran el tribunal de segunda instancia. Todos los pleitos judiciales que se ventilaban en Venezuela iban en apelación en segunda instancia a la audiencia de Santo Domingo. Famosas son, por ejemplo, los pleitos de doña Catalina Martínez de Villegas, una muy importantísimo personaje de la época colonial venezolana, que era la dueña de los territorios de Barlovento, a donde se habían asentado una cantidad de negros y marrones y de isleños que habían venido a Venezuela y habían ocupado sus territorios sin permiso, y ella demandó a la corona para que le restituyeran su territorio. Y el pleito de doña Catalina Martínez de Villegas llegó a la audiencia de Santo Domingo, y de allí fue a la corona española y fue resuelto en definitiva por una cédula real que le restituyó a doña Catalina sus territorios de pago. Pero la audiencia de Santo Domingo, como les dije, fue creada con un propósito más amplio, y en lo que respecta a Venezuela, no solamente administraba justicia, sino que también se ocupaba de asuntos de gobierno y se ocupó del proceso de expansión y conquista de tierra firme, patrocinó expediciones, la fundación de ciudades, designó y controló a los funcionarios y se enfrentó al poder local de los ayuntamientos, de manera que era una forma de control efectiva que implementó la corona española para asegurarse el control de esa provincia que estaba en manos de los gobernadores alemanes. ¿Cuál era el circulante de Venezuela en el siglo XVI? Bueno, ya nombramos las perlas, el poquísimo circulante que habían traído los conquistadores y el trueque. Pero aparte de eso tenemos plata corriente, polvo de oro, oro corriente y cochanos. La plata corriente, que era el medio de pago más extendido, fue un circulante que estuvo funcionando básicamente desde el descubrimiento de las minas de plata en América en 1545 en Potosí, previamente en México, y hasta que se comenzó la amonedación, fue el medio de pago que se utilizó en toda la América española. Pero eso fue fuente de mucha corrupción, dificultad de cobro del quinto real. La corona tuvo que obligar a los comerciantes, a los mineros, a entregarle los minerales a las casas de moneda que se fueron estableciendo para que se pudiera empezar a acuñar moneda. De todos estos medios de pago, los locales eran las perlas y el oro cochado, que nosotros teníamos en abundancia. Para terminar este primer tema, quiero mencionarles un hallazgo documental hecho por el doctor Jorge Proto, que nosotros no tendremos nunca cómo pagárselo, porque todos nuestros libros de historia nos han hablado siempre de que las monedas que venían a Venezuela, que Venezuela no llegaban monedas, que no había cómo pagar, que no había cómo comprar, que todo era trueque, y sabíamos, presumíamos que llegó moneda literalmente en los bolsillos de los conquistadores, pero nunca habíamos tenido noticia de que hubiese habido una cédula real por la cual la reina Isabel la Católica la reina Juana la Loca destinó moneda expresamente para que circulara en el territorio de tierra firme. Por cierto que el decreto incluye también a Cuba, a Puerto Rico y
a Venezuela, o sea que no era solamente para nuestro país. Esa cédula real de 1531 fue dada en Ávila. Aquí tenemos copia del documento que nos facilitó el profesor, y aquí está la transcripción del mismo, donde se puede ver los detalles, y donde específicamente se habla del envío de esa moneda a la isla de Cubanua, que en aquel momento todavía estaba en su tema europeo. Y esas monedas no eran otras que las monedas de cobre que habían sido acuñadas en Sevilla para circular en América, de las cuales se envió una cantidad de 3.000 ducados a Venezuela. De manera que con esta evidencia documental podemos afirmar lo que siempre intuimos, y es que las monedas traídas a Santo Domingo, o las monedas de Santo Domingo, fueron a circular a Venezuela en forma legal. Esto es un hallazgo de primera importancia, puesto que el siguiente documento que nosotros teníamos registrado como de circulante hecho para Venezuela era el de las monedas provinciales que se acuñaron en México en 1786. Como que con esto logramos llenar un hueco de 200 años. Ahora lo que estamos es muy entusiasmados con la idea de hacer una investigación entre esas dos fechas, porque seguramente encontraremos documentación que pruebe el envío de otras monedas en el camino de esos 200 años de diferencia que hay entre 1531 y 1786. ¿Cuál fue, avanzamos ahora en la historia, siglo XVII y XVIII, cuál fue el gran medio de pago de Venezuela para las transacciones internacionales? Cacao. Nosotros no tuvimos, al menos no en la época de nuestra colonia, minas de oro o de plata productivas, que era lo primero que buscaban los españoles cuando llegaron a los territorios americanos conquistados. Nosotros teníamos buenas tierras y teníamos el mejor cacao del mundo. Entonces, el cacao de Venezuela se convirtió en un medio de pago externo. Se negociaba el cacao al igual que se negociaban metales, y fluctuaba el valor del cacao con respecto de la plata o del oro, dependiendo de las condiciones de mercado. Teníamos otros productos, todos por supuesto agropecuarios. El más importante de señalar, aparte del índigo que se usaba para teñir tela o el añil, teníamos un buen tabaco en la provincia de Barinas, y de Venezuela salían carnes saladas, que eran la vitualla de la flota española en sus vuelos o en sus viajes de regreso desde América hacia la península ibérica. Nosotros llegamos a exportar 200.000 quintales de carne salada desde Barcelona, y esa era la carne que se utilizaba en las travesías de regreso a España. En fin, en esta etapa que cubre 150 años, se desarrolló un sistema o un comercio que tenía una estructura basada en las exportaciones de cacao y en la plata y el oro mexicano que venían en pago de ese cacao. El ingreso de moneda fuerte fue lo que nos alivió la presión para poder adquirir todas las mercaderías que necesitaba una sociedad para vivir, desde tejidos, textiles, ropa o cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. El circulante entonces ya no era las perlas, era cacao, oro y plata en sus diversas formas, y las escasas monedas matutinas que circulaban entonces en la provincia de Venezuela. Las monedas, como eran un bien escaso, eran atesoradas. La economía estaba marcada por algo que también sufrió República Dominicana, la informalidad en todas las transacciones comerciales, el concepto de los vueltos, que tú pagabas algo y no había por qué darte un vuelto. En Venezuela, por ejemplo, en las transacciones ordinarias, el vuelto de una compra de comida se daba en huevos de gallina, a razón de un huevo era equivalente a un octavo de peso. La familiaridad en las transacciones representada en las ñapas, es decir, una persona compraba algo, y si compraba un quintal de papas, pues entonces le regalaban una mano de cambures, o si comprabas un kilo de cebolla, te regalaban un tomate. El concepto de las ñapas es una cosa muy criolla en Venezuela. Y lo mismo, por supuesto, todo lo que no se podía pagar se quedaba debiendo. Entonces era una economía que se basaba en una confianza que permitía
que hubiese compromisos de pago. Todo el mundo le quedaba debiendo a alguien y nadie se mortificaba por ello. En la segunda mitad del siglo XVIII cambia, porque estaban los Borbones ya en el poder en España. Carlos III era un rey organizado, era un rey administrador, un rey preparado, un ejemplo de la ilustración, y fue introduciendo cambios importantes en la administración de sus provincias americanas. En lo que respecta a Venezuela, él creó la Compañía Guipuzcoana para establecer un monopolio en el comercio exterior. Esto nos fue llevando poco a poco a que tuvimos un sistema monetario que tenía dos niveles. Había una economía que se manejaba para las transacciones importantes, el comercio exterior, pago de impuestos, pago de aduanas, compras de pertrechos fuera de Venezuela, y una economía mucho más modesta, mucho más local, la de la gente pobre, que para pagar básicamente sus transacciones del diario utilizaba macuquinas, que fueron traídas de Potosí de Lima en denominaciones de 2, 1 y medio real. Alguien me preguntaba hace un rato que por qué lo que llegó de Venezuela a Puerto Rico eran solamente monedas de 2 y de 1 real. Básicamente porque eso fue lo que nosotros tuvimos. Y ya les voy a explicar por qué. Hubo una introducción masiva de las macuquinas de Potosí de Lima en esta etapa. Las macuquinas habían sido desmonetizadas en Lima a partir de 1752, en Potosí a partir de 1773, en México mucho más temprano, en 1732, cuando empezaron a hacerse las monedas de coroncillo con el diseño de ambos mundos. De manera pues que esa plata que se había ido desechando porque estaba recortada, porque estaba falta de peso, porque estaba gastada, pues bueno, todas las piezas grandes se fueron fundiendo y reciclando para hacer moneda de coroncillo, y la moneda menuda fue exportada a las provincias de la América Española que no tenían circulante. Por eso es que hay tanta moneda de este tipo en Centroamérica, y por eso fue que llegó a Venezuela, pero no teníamos una casa de moneda. Para darles una idea, hay un informe de un funcionario, intendente Saavedra, que en 1795 decía que la riqueza circulante del país oscilaba de 3 a 4 millones de pesos de circulante en moneda, como no de riqueza del país, de los cuales 2 tercios estaban en moneda fuerte y 1 tercio en mano. Si consideran que esto fue en el preámbulo de la gesta de independencia de Venezuela, y en una sociedad acostumbrada a esconder y atesorar las monedas, porque eran un bien escaso que se pagaba con prima, no debe sorprender que desaparecía la moneda fuerte. Lo único que nos quedó a nosotros como circulante fue la macuquina que nosotros teníamos en la sociedad. Un ejemplo de las macuquinas que nosotros teníamos, creo que todos ustedes están familiarizados con esto, son piezas de 2 reales, de 8, de 4, pero en Venezuela, como les digo, las monedas grandes eran pesos fuertes y se usaban para transacciones importantes, y lo que quedaba para el pueblo eran las macuquinas de baja denominación. Con esto damos por concluido esta primera parte de la charla. Ahora vamos a tocar un tema que llega mucho más de cerca a la numismática de Santo Domingo, y son las monedas que trajeron los venezolanos que salieron huyendo de las vicisitudes y de los horrores de la guerra en la época de la independencia. Vamos a tomar como punto de partida un documento que está transcrito en la obra de Utrera y reproducido también por el maestro Miguel Estrella Gómez en su libro de monedas dominicanas, que es el acta de la Junta de Hacienda sobre la fabricación de moneda de cobre de Santo Domingo del 6 de mayo de 1812. Ese es un documento para nosotros de primera importancia. ¿Por qué digo esto? Porque allí se trata algo que también es común a nosotros. Se trata, en el caso de República Dominicana, del fracaso del papel moneda. Eso también lo tuvimos en Venezuela en el mismo momento, ya lo van a ver ustedes. Se trata del tema de la falta de circulante que estaba dificultando todas las transacciones comerciales. Eso también lo tuvimos nosotros.
y se trata de la aceptación de las macuquinas, que al final del día eran la moneda de último recurso, la única que estaba disponible. Eso también lo teníamos que hacer. De manera pues que este documento, que es muy importante, porque es el que abre paso a la acuñación de los cuartillos de cobre de República Dominicana de 1812 en adelante, incluye también una disposición muy importante sobre la introducción y la aceptación de la moneda macuquina que venía de Venezuela, traída por los que venían huyendo de la guerra. Entonces la pregunta es, ¿y cuáles macuquinas eran esas? Bueno, voy a dar la respuesta de antemano, a pesar de que voy a hacer una explicación más larga. Obviamente eran las macuquinas potosinas y limeñas que nosotros teníamos. Nosotros no teníamos otra cosa que exportar en ese momento, sino esas macuquinas. Pero había un problema muy serio. Se trataba de moneda que estaba a falta de peso en una economía, igual que la venezolana, que se supone se manejaba bajo un sistema bimetálico de patrón oro-plata, donde las monedas valían por el valor intrínseco del metal del cual estaban hechas. Todas las monedas macuquinas que nosotros teníamos y que trajimos parte para acá, era moneda que estaba gastada, era moneda que tenía 50, 60, 70 años de circulación, era moneda que había sido recortada, era moneda que la gente la aceptaba en Venezuela porque no le quedaba más remedio, pero traerla a una sociedad donde no se conocía ya, o donde ya había sido desmonetizada, era retroceder desde el punto de vista económico. Y era pedirle al pueblo dominicano que aceptara que una moneda que supuestamente era de 2 reales, porque pesaba a lo mejor uno o 1,5, pues le siguiera dando valor por 2 reales. No sé si se dan cuenta que estamos hablando de un problema de la fiducia de la moneda, porque de lo que se trata aquí es de aceptar algo por un valor que todos sabemos que no lo tiene, pero usarlo como medio de pago, ¿no? Esta acta de la Junta de Hacienda concluye decidiendo que ante la falta de circulante es preferible tener la macuquina a no tener nada, y termina aprobando la introducción de las macuquinas venezolanas, o mejor dicho, potosinas y limeñas que venían de Venezuela. Fue sin duda una medida excepcional que vino a resolver un problema de escasez de circulante en un momento puntual. Igualmente, para establecer los paralelos y plantear los problemas comunes, en el momento que se estaba planteando la acuñación de los cuartillos de cobre en Santo Domingo, y tenían el problema de que había que empezar por comprar las máquinas para hacer las monedas, había que salir a buscar el cobre con qué hacerlas. Bueno, ese mismo problema lo estábamos teniendo nosotros en Venezuela en 1812, cuando la primera república venezolana estaba tratando de arbitrar los recursos para abrir la Casa de Moneda. Voy a hacer un vuelo rasante sobre la historia de la Guerra de Independencia de Venezuela para que podamos establecer la cronología de los hechos que impactan a esa acta de Junta de Hacienda y a los hechos que se dieron posteriormente. Vamos a decir rápidamente que la declaración de la independencia de Venezuela fue en 1810, el 19 de abril, pero el decreto de la independencia es del 5 de julio de 1811, con lo cual nace lo que nosotros conocemos en nuestra historia como la Primera República. Esa Primera República dura hasta el 25 de julio de 1812, cuando se produce la firma de un armisticio entre el ejército patriota y el ejército español, y cae la Primera República. ¿Por qué cae la Primera República? La razón no fue militar, la razón fue principalmente económica. Las guerras se ganan con recursos, y el joven coronel Bolívar aprendió esa dolorosa lección cuando vio que su superior, el general Miranda, firmó un armisticio con el general español Domingo de Monteverde y entrega un ejército de 5.000 hombres contra un ejército que apenas tenía 1.800 hombres. ¿Cómo es posible que un ejército que tiene 5.000 hombres se le rinda a un ejército que tiene 1.800? Bueno, la respuesta está por la plata. Por la plata, ¿por qué? Porque los españoles le pagaban a sus tropas con plata constante y sonante. Los patriotas estaban pagando con papel moneda.
El papel moneda no lo quería recibir nadie. Los soldados trabajaban descontentos. Y no solo eso, llegamos al punto donde empezaron a desertar los soldados. El general Miranda, o generalísimo, como nosotros lo llamamos en nuestra historia, sufrió una deserción de 200 hombres diarios en un ejército de 4.800 en los días previos a la firma de este armisticio. Lo que quiere decir que si él hubiera esperado 2 semanas más, no hubiera tenido ejército con que defender ni siquiera la firma del armisticio. A la caída de la Primera República, el general Monteverde, que no era militar de carrera, no era burócrata español, sino era un general surgido por las circunstancias de la guerra, gobernó Venezuela por espacio de un año. Bolívar se fue para Colombia y regresó con el apoyo del gobierno de la Nueva Granada con la campaña admirable en 1813 y en pocos días tomó de nuevo la capital y nació nuestra Segunda República. ¿Por qué me detengo yo en este detalle? Porque el joven Bolívar, que en la Primera República vio perder el esfuerzo de la independencia por falta de recursos, se dio cuenta que no podía permitir que eso pasara de nuevo. Y allí comienza la acuñación de Macoquinas en Caracas, como vamos a ver ahora. No voy a entretenerlos con estos datos que siguen aquí, los pueden leer después en la presentación, pero vamos a decir que en la parte política viene acompañada con un esfuerzo de organización de la Casa de Moneda de Caracas. Y tenemos que nuestras emisiones comprenden el papel moneda que se mandó a emitir a raíz de la ley de agosto de 1811, las monedas patriotas de 1812, que las vamos a mirar ahora. Quiero hacer algo muy puntual para solamente señalar lo que pasó, y luego tenemos la Segunda República y la acuñación de las Macoquinas de Caracas. Lo importante es que en esta segunda etapa de nuestra guerra de independencia se empezaron a hacer las Macoquinas, y cuando los españoles nuevamente toman Caracas y cae la Segunda República, la organización para acuñar Macoquinas se mantuvo y seguimos produciendo Macoquinas en Caracas. O sea que nosotros tenemos Macoquinas patriotas y realistas acuñadas de una forma un poco confusa, y todavía no hemos podido identificar cuáles son patriotas y cuáles son realistas. Aquí tienen un ejemplo de lo que era el papel moneda emitido en 1812, muy además masónico para aquellos que les interesa el tema. Inclusive la numeración de los billetes tenía una nomenclatura que permitía hacer un control para determinar si el papel moneda era legítimo o no. Y tenemos las monedas que se acuñaron por los patriotas, que serían nuestras primeras monedas patriotas acuñadas en 1800. Monedas de 1/8 y 1/4 de real, y monedas de medio y de 1 real de plata. Curioso dato histórico, y lo comparto con ustedes: estas monedas de plata fueron acuñadas en junio de 1812 como una respuesta desesperada de última hora cuando ya se estaba perdiendo la República. El coronel Bolívar se fue a su casa en Caracas, recogió la platería de la casa y se fue al Cuyo y dijo: yo necesito pagarle a mis tropas con plata de verdad. Aquí tienen esto, háganme monedas que yo con eso les pago a mis soldados. Y Bolívar tenía el encargo de defender el acceso a Caracas desde su hacienda, que estaba en San Mateo. De manera que las piezas de medio real, que fueron las primeras que se acuñaron, se las llevó Bolívar desde el Cuyo a su hacienda en San Mateo y se las pagó a las tropas en aquel momento. Hoy en día estas piezas son sumamente raras y sobreviven muy pocas, y la mayor parte de las que sobreviven tienen agujeros porque se las quitaban como una demostración de lealtad a la República. Entonces, ya hemos dicho que en Venezuela circulaban monedas macoquinas de plata, de Potosí y de Lima. Había descrédito en la moneda patriota, y la que se acuñó fue muy poquita y desapareció rápidamente. Y si vamos a comparar, el tipo de las macoquinas que circulaban en Caracas eran de este tipo, monedas sumamente gastadas, que apenas se le distinguían los sellos. Entonces, ¿qué hizo la Segunda República en Venezuela? Si nosotros vamos a acuñar moneda provincial o moneda opcional o de necesidad o de emergencia, como ustedes la quieran llamar, vamos a hacer algo que se parezca a lo que la gente ya acepta. Y entonces
resolvieron hacer esto. Aquí tienen una pieza de 2 reales de Lima gastada, pues entonces se acuñó una macuquina caraqueña que reproducía la misma fecha. Aquí tienen una pieza de 2 reales de 1741 y aquí tienen una macuquina de imitación 741 acuñada en Caracas. Aquí tienen un real de 1723 de Lima, aquí tienen un real caraqueño 721, hecho a imitación de las macuquinas que ya existían. ¿Qué se procuró con esto? Bueno, generar recursos, que la Casa de la Moneda era un negocio. Se procuró crear medios de pago y se procuró buscar hacer una moneda que la gente aceptara porque se parecía a la que ya tenía. Aquí tienen una muestra de piezas muy bonitas que son encontradas en un tapado en Cumaná, que tiene un dato muy interesante histórico porque también forma parte de las monedas que salieron de Venezuela en la Segunda República, a la caída de la Segunda República. Estas estaban prácticamente sin circular, que sin salida y aquí tienen piezas de 2 reales. De este tipo de piezas yo no tengo noticia de que haya llegado a la República Dominicana, aun cuando presumo que podrían haber llegado algunas en fechas posteriores, no digo 1812, pero sí posteriores. Sin embargo, eso no es algo que esté documentado. En cambio, sí sabemos que llegaron a Puerto Rico. Lo sabemos porque hay abundante documentación al respecto y lo sabemos también porque se han encontrado entierros en Puerto Rico con este tipo de piezas y con piezas morilleras. Bueno, solamente para concluir esta etapa de la presentación, quiero decirles que esas monedas macuquinas hechas en Caracas tenían una ley inferior a la de la plata de ley de las monedas de 875. Estas tenían una ley de más o menos 700 milésimas y tenían menos peso, porque entre esos dos mecanismos se pagaba la acuñación de las monedas y quedaba un beneficio de un 20% para la Casa de la Moneda. Pero eran monedas que fueron exportadas masivamente y que tuvieron mucha aceptación fuera de Venezuela, al punto de que fueron incluidas por el US Mint como las monedas de curso legal que estaban circulando en los Estados Unidos y, como verán en la ilustración siguiente, estaban reportadas con un valor de 16 centavos de dólar, que era el valor que correspondía con el valor intrínseco de la plata que tenían las piezas de 2 reales, que eran las más abundantes. Por algo que vamos a ver más tarde, tenemos estas 2 piezas que son acuñadas en la provincia de Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo, son macuquinas también, pero estas son indudablemente realistas, mandadas a acuñar por instrucciones del virrey Montalvo, que era el mismo rey de Santa Marta, el mismo virrey de Santa Marta. Y estas piezas son contemporáneas con la época en la que se estaban acuñando aquí los cuartillos de cobre, y ya vamos a ver la relación que hay con esto. Para cerrar este capítulo, vamos a decir que las monedas a las que alude el acta de la Junta de Hacienda de mayo de 1812 solamente podían ser macuquinas limeñas y potosinas, de las mismas que corrían en Venezuela en ese momento. ¿Quiénes eran las personas que vinieron acá? Evidentemente, emigrantes venezolanos pro monarquía, realistas, huyendo de la revolución que constituía la Primera República y buscando refugio en las islas españolas del Caribe. Aquí hay un dato importante que decir, es que la mayoría de las personas se fueron para Cuba y Puerto Rico, que eran más estables, eran más grandes y están militarmente mejor protegidas. Vinieron también a Santo Domingo, pero ustedes saben que aquí también había problemas con la parte occidental de la isla y los haitianos. Entonces, y la otra cosa que hay que decir al respecto es que los criollos no se adaptaban a la península ni por el clima, porque no estaban acostumbrados a vivir el invierno, ni tampoco por la discriminación que tenían en España, porque los trataban como indianos, a pesar de que tuviesen incluso, eran familias importantes, familias que emigraron con dinero, eran familias que emigraron también con títulos, eran hijos de algo, eran personas que eran personas de la sociedad, de lo mejor de la sociedad venezolana. Lo cierto es que con esas familias pudientes salieron del país los pesos fuertes y el oro, y también salieron las macuquinas caraqueñas, como he dicho, que llegaron también a Puerto Rico. También, y esto es parte de lo que vamos a decir ahora más tarde, salieron monedas de cobre, pero no como monedas, sino como
provinciales en el caso de los cobres de Guayana, o como simple metal para ser reciclado, como ocurrió con las monedas de cobre de otras regiones de Venezuela. Hubo oleadas de inmigrantes realistas provenientes de Guayana cuando cayó Angostura, de Mérida a raíz de la batalla de Carabobo, y de Maracaibo y Coro, que fueron las últimas provincias españolas en Venezuela, que cayeron en 1824 después de la batalla naval del Arco de Maracaibo. Con esto damos por concluido el segundo tema que les estaba presentando. Vamos entonces ahora con el tercer tema. Y esto tiene que ver con algo que pasa mucho en numismática, y es cuando, bien producto de informaciones erróneas o de publicaciones o referencias antiguas, se establecen cosas como verdad, que no lo son, porque no están demostradas, y que nos corresponde a nosotros, los que nos interesamos en estos temas, desmontar mitos y aclarar las cosas para allanar el camino, o bien resolviendo las inquietudes, o bien abriendo nuevas rutas para continuar la investigación, como es en el caso. Y esto tiene que ver con unas monedas que se han venido atribuyendo alternativamente a Santo Domingo y a Venezuela, y me refiero básicamente a las famosas monedas de 1 cuarto y 2 cuartos de cobre, y a estas monedas que tienen el gusto de Fernando VII, muy crudo o hechas con unos troqueles oxidados, y que tradicionalmente se han atribuido a Santo Domingo, aun cuando, hasta donde tengo conocimiento, nunca han aparecido en Santo Domingo en ningún caso. No se ha encontrado un solo tapado, un solo entierro, no hay ninguna colección que venga de una fuente legítima, comprobable, que pueda establecer la proveniencia como de Santo Domingo. Y sin embargo, la tradición numismática o las ha colocado en Santo Domingo, o las han reasignado a Venezuela en el momento que Venezuela podía pagar más caro por esas mismas monedas. Vamos a tratar de establecer rápidamente varias cosas. La primera, el diseño de las de cobre y las de plata es muy similar. ¿Qué quiero establecer con esto? Que las monedas de plata, que son las que están arriba, y las monedas de cobre, que son las que están abajo, provienen de la misma manufactura. Es demasiado evidente la similitud de los puños y de los punzones como para no entender que estamos hablando de la misma familia de monedas hechas en el mismo periodo de tiempo. No se trata de dos cosas separadas. O sea que si vamos a hacer una atribución de estas monedas, debemos necesariamente concluir que o van todas al baile o no va ninguna, pero no podemos decir que las de cobre van por un lado y las de plata van por otro. Vamos a tratar de reconstruir cómo ha pasado esto en la historia de la numismática o de la literatura numismática. Lo curioso de esta en particular es que tiene este eslogan, y es la única moneda de este tipo en la peseta que está en español. Es la Isla del Encanto. Y hay que ver información de ella. Básicamente lo que se ilustra es la colonización española, y tiene la flor de maga, que es nuestra flor representativa. Se hizo en las 3 secas de los Estados Unidos. Luego entonces la segunda peseta, que se inicia a partir de la firma del 2010, y entonces se va a continuar hasta el 2021, y por eso que le enseño la de este año, 2018, porque viene siendo las pesetas para, de una forma, destacar todos los parques nacionales que cubren los Estados Unidos. De los 4 diseños que se hicieron para la de Puerto Rico, que le toca el 2012, se obtuvo la segunda, que es donde está la cotorra en el lado izquierdo segundo, y entonces el yunque, que es representativo de nuestro, en la área indígena, como el lugar sagrado del dios Yuquiyú, pues el rey le había declarado ya a Alfonso XII como reserva de la corona española, y así va a continuar, porque Estados Unidos hace lo mismo, y todo lo que es endémico pues lo guardan en este lugar, además que es el bosque más lluvioso que tienen los Estados Unidos. Esta es la segunda medalla, peseta, que es la que nosotros le estamos distribuyendo a ustedes. La particularidad de ella es que se emitieron muy pocas, y la sociedad que sí puso en case o encasilló, encajonó la de 2009, esas se fueron, no hay ni una.
De estas solamente quedan las que estamos distribuyendo aquí para el recordatorio de todos ustedes. Y saben que tiene nuestro coquí, que es clásico y es único, igual que nuestra cotorra puertorriqueña. La Sociedad Numismática, como les dije, las encapsuló. Y ese anillado se hizo en 3 metales. Representa en el anverso el coquí, la bandera puertorriqueña, y tiene el nombre de la sociedad y el año de la fundación. Y tiene entonces un estribillo también para el yunque. Y como les dije, se hicieron en 3 metales. Ustedes tienen de los 3 metales. Y ya, gracias.